Bueno, buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Les presento al profesor don Pedro Chicharro Rodríguez. Él es trabajador social y profesor del Departamento Social en la Universidad Pablo de Olavide. También es autor de diversas publicaciones, como por ejemplo la Guía de Protección Jurídica de Personas Mayores, Discapacitadas, Incapacitados y Personas en Situaciones Especiales. En la guía participan también el fiscal de incapacidad, el abogado de turno de protección y la profesora Concepción Nieto, a la cual le quiero agradecer desde aquí toda la colaboración que nos está prestando. Pedro, cuando quieras. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome del Alcoholismo Fetal su invitación para estar aquí hoy y dirigirme a vosotras y a vosotros. Veo que sois profesionales del trabajo social, que sois estudiantes, que sois también padres y madres, así que voy a intentar un poco dirigirme a todos vosotros en algún punto de la intervención. Tengo que reconocer ante ustedes que mi conocimiento de este síndrome fue un hecho reciente. Cuando lo conocí, cuando Dolores me explicó y cuando tuve conocimiento a través de materiales que me pasaron, pude comprender a una amiga que desde hace muchos años tenía conflictos muy importantes con su hijo, y pude comprender efectivamente qué es lo que pasaba, qué es lo que le había pasado y que tiene este síndrome. Además, cuando me dijeron las terribles estadísticas en cuanto a la dimensión del problema, pues me quedé perplejo, me quedé asombrado, ¿no?, de la gravedad. Pero al menos la existencia de un diagnóstico puede ser un camino, ¿no? Puede ser que abramos un camino y a partir de ahí podamos empezar un trabajo distinto. Como ustedes ya saben, el síndrome alcohólico fetal, SAF, se incluye dentro de los llamados síndromes de influencia prenatal. A diferencia de los síndromes genéticos, el SAF se produce durante la gestación del embrión y no viene determinado como otros síndromes por un problema de codificación genética. Su causa es la ingesta y abuso del alcohol, del etanol, por parte de la madre durante el periodo de formación del feto antes de su nacimiento. Antes de empezar con el análisis de los recursos, que siempre parecen como una receta mágica, ¿no? Todos queremos que haya un recurso para algo porque parece que teniendo ese recurso vamos a conseguir solucionar el problema. Y yo creo que hablemos un poco de eso durante la mañana. Principalmente hay un hecho muy importante en la situación que vamos a ver hoy, y es que no existen recursos específicos. Y no existen no porque nuestra sociedad sea insolidaria o negacionista, no existen porque nadie los ha creado. Es decir, la novedad del problema ha superado la capacidad del sistema. Y entonces, como en otras tantas ocasiones, el sistema va a remolque de las demandas que se van sucediendo. No hace mucho comentaba con mi alumnado en una clase sobre qué hacer cuando una persona que acude a los profesionales del trabajo social porque tiene un problema determinado, una necesidad, ¿qué hacer cuando no hay recursos? ¿Qué hacer cuando no tenemos nada que ofrecerle? Y es evidente que esa imposibilidad, entre comillas, de intervenir, nos provoca a los profesionales, no quiero deciros nada a las personas afectadas, un malestar y una frustración debido a esa ausencia de recursos. Pero podemos y debemos enfrentarnos a esos problemas, ya que suponen un reto profesional. Ese reto profesional requiere de creatividad y requiere de implicación para enfrentarse a ello.
uno de los hechos a los que se enfrenta el trabajo social es la mayor complejidad de los problemas sociales en los que debe intervenir. Eso ha exigido una concurrencia de conocimientos cada vez más amplios y más especializados, con la creencia de que todo este saber va a permitir facilitar y mejorar la resolución de esas situaciones, ¿no? Contamos con que la mayoría de las definiciones de trabajo social contiene la idea de esta profesión, de esta disciplina, con un objetivo, que sería resolver problemas que afectan al bienestar de las personas. Bueno, pues si partimos de ahí, veríamos que los métodos y las técnicas con las que nos instruyeron a las primeras promociones, bueno, yo no soy de las primeras promociones, soy algo de posterior, pero las personas que nos instruyeron cuando estudiamos trabajo social, primeras promociones y personas como yo, que llevan ya pues, casi 30 años en la profesión, y muchos de vosotros y vosotras que son compañeros de esa época, esas técnicas nos han permitido avanzar en colectivos que tradicionalmente pertenecían a la exclusión social, pobreza en general, tercera edad, situaciones de exclusión, personas con discapacidad, minorías. Pero ahora nos encontramos con dificultades para abordar nuevos y desconocidas situaciones como esta que nos ocupa, para los que no hemos sido preparados. Si prestamos atención a nuestro discurso cotidiano, observaremos que los y las profesionales del trabajo social venimos insistiendo en que nuestro objeto de intervención es complejo, o bien hablamos de lo complicado que es nuestro trabajo. Ambas nociones las utilizamos de una forma casi como sinónimos, ¿no? De manera indistinta para expresarlo, pero yo creo que es importante que abordemos unas pequeñas diferencias con respecto a eso que nos van a servir para entender después el planteamiento del problema. La teoría de la complejidad diferencia entre un problema complicado y nos dice que es complicado cuando nos referimos a aquel que está compuesto por varias partes que están interconectadas o entrelazadas y cuyos enlaces no añaden información adicional. Es decir, tenemos esas partes del problema y entre ellas esa interconexión nos aporta una información adicional. Un problema complejo, el otro era complicado, un problema complejo sería aquel que está formado por varias partes y cuyos vínculos contienen información adicional y además alguna parte de esa información está oculta al observador. Es muy importante. Yo creo que en este problema, en este síndrome que estamos viendo y todos los problemas que van alrededor de él, que surgen alrededor de él, existen determinados apartados que están ocultos para nosotros y son importantes para poder intervenir. Nos bastaría en un problema complicado, por decirlo de algún modo, con saber cómo funciona cada uno de los elementos y así entenderíamos cómo funciona y podríamos resolverlo. En cambio, en los problemas complejos habría que analizar una serie de variables ocultas cuyo desconocimiento nos impediría analizar el problema con precisión. Así que, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a problemas que no solo ocultan una parte de la información, sino que además parecen indefinibles, permanentemente cambiantes, que se presentan ambiguos o que son aparentemente irresolubles? Bueno, pues me van a perdonar si considero que el problema que tratamos en esta jornada es un problema complejo. Y me baso en la dificultad del propio desconocimiento del síndrome del alcoholismo fetal, en sus múltiples variantes, posibles afectaciones, efectos a medio y largo plazo, así como en el ocultamiento más o menos intencionado de informaciones esenciales. Conmoción, pues por ejemplo, mucho más grave sería el hecho de haber errado un diagnóstico, que nos acerquemos a ese problema
y hagamos un diagnóstico que sea equivocado. Y eso provoque que empeore el problema, infringiendo entonces un serio daño a las personas y a los profesionales involucrados. Pero esta situación es posible porque partimos habitualmente de la creencia de que en un problema, por complejo que sea, por difícil y complicado que se presente, siempre podremos encontrar el modo de resolverlo. O al menos reformularlo de alguna manera que para el siguiente intento nos sirva y podamos efectivamente abordarlo. Estamos acostumbrados siempre profesionalmente a encontrar soluciones a los problemas y no todas lo tienen, ¿vale? Algunos autores denominan este tipo de problemas que les estoy comentando como wicked problem, en tanto que son problemas para los que el término complejo que les hablaba antes de la teoría de la complejidad, también se queda corto. No expresa plenamente su significado. La traducción literal de ese wicked problem sería problemas perversos. Los wicked problems son distintos porque los procesos tradicionales no son capaces de resolverlo. Algunas características, y verán cómo nos ajustamos un poco a la cuestión. Es que no es posible una formulación definitiva de un wicked problem, no existen reglas para resolverlo, las soluciones no son correctas o incorrectas, sino mejores o peores, o suficientemente buenas o insuficientemente buenas. No hay una sola solución posible. Lo que en ética, cuando hablamos de ética profesional, diríamos es una situación, un dilema, ¿no? Cada intento de solución de este tipo de problemas, cada intento es una posibilidad, ya que no hay oportunidad de aprender del ensayo-error como hacemos tradicionalmente. Además, cada intento de solución, cada vez que lo intentamos, hay una consecuencia significativa para los actores y genera efectos a largo plazo que seguramente van a introducir nuevos problemas o variantes de esos problemas iniciales. No cuentan con un conjunto de soluciones posibles que puedan ser rigurosamente descritos. Nos vamos a encontrar distintas formas de describirlo. No podremos encontrar una definición como estamos acostumbrados de otros problemas. Se precisa de una importante dosis de creatividad para poder generar nuevas soluciones. Además, cada problema de estas características es distinto. No encontramos un caso que nos sirva para reformular todos los demás. Cada caso es diferente y tiene un comportamiento y unos efectos distintos. Puede ser considerado además o percibido como síntoma de un problema mayor o de un problema más complejo. Y además puede ser representado y explicado de varias formas según los agentes involucrados. Según veamos los distintos agentes, vamos a tener distintas versiones y perspectivas de este problema. Y además, y muy importante, es que no tenemos derecho a equivocarnos. Cada vez que nos equivocamos, estamos causando algún tipo de daño. No quiero extenderme en este tema, porque ustedes quieren escuchar lo que se refiere a los recursos para menores en riesgo, ¿no? Como diría este autor, ¿no? Vengo a hablar de mi libro, ¿no? Entonces yo vengo a hablar de estos recursos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de expresarles el sentimiento y la preocupación como profesionales del trabajo social a la que nos enfrentamos con problemas de estas características que superan a veces el desarrollo y cómo podemos enfrentarnos a ellos. En muchas ocasiones habrán escuchado frases tan comunes como es muy complicado, imposible de intervención, no colabora con los servicios sociales. Todas estas expresiones de algún modo ponen nombre a expresiones de imposibilidad, frustración o perplejidad que sentimos los profesionales y que cada vez las sentimos más a menudo con los problemas que vamos teniendo en la sociedad actual. Y ya les digo, yo creo que los problemas que se generan de este síndrome de alcoholismo fetal
sería un problema de estas características. En este proceso, teniendo en cuenta lo que les he dicho antes y lo que hablamos aquella vez en mi clase en la universidad, ante la ausencia de unos recursos específicos para nuestros menores afectados, pues hemos considerado que el programa de tratamiento familiar con menores se ajusta de alguna manera a las problemáticas que presentan. Y es lo que vamos a analizar y a exponer a partir de ahora. El programa de tratamiento a familias con menores está inscrito en el marco del sistema de protección a la infancia que definen tanto la Ley 1 del 98 de 20 de abril de los derechos y la atención al menor, como el posterior desarrollo normativo e institucional que se deriva de esta ley. A su vez, este sistema se integra en un ámbito global que configura lo que llamamos el sistema de atención a la infancia, en cuanto al conjunto articulado de leyes, políticas, actuaciones e instancias administrativas, sociales, todo ello para responder a las necesidades de la población infantil en Andalucía. Así, en el artículo 18 de esta ley que les he citado, se dispone que las corporaciones locales en Andalucía son competentes para el desarrollo de las actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, así como para la detección de menores en situaciones de desprotección y la intervención en los casos que requieran actuaciones en el propio medio. Es muy importante. Primero, que se presta desde las corporaciones locales, esto es, ayuntamientos y diputaciones, y que el objetivo más importante es que las actuaciones se generen en el propio medio, ¿vale? Igualmente son competentes para apreciar, intervenir y aplicar determinadas medidas en situaciones de riesgo. En este sentido, la Ley 26 del 2015, de 28 de julio, modifica este sistema de protección a la infancia y la adolescencia y establece en su artículo 17 que esta intervención debe concretarse en la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social y educativo con las familias, donde se recojan los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos a fin de prevenir el superior interés del menor. Por lo tanto, ya aparece aquí un instrumento especialmente importante, que es el proyecto de intervención social educativo que realizarán estos equipos de tratamiento familiar. Volviendo a la Ley 1 del 98 de 20 de abril, en el artículo 20.3 se señala que el apoyo técnico consistirá en intervenciones de carácter social y terapéutico a favor del menor y su propia familia, y tenderá a la prevención de situaciones de desarraigo familiar, así como a la reinserción del menor en el seno familiar. La implantación del programa de tratamiento familiar con menores se realizó en base a la Orden 20 de junio de 2005, por la que se regulaban las bases para otorgar subvenciones a entidades locales para la realización. Es decir, es la Junta de Andalucía la que da esas subvenciones a las corporaciones locales para que las corporaciones locales presten ese servicio. Y fue parcialmente modificada por la Orden 25 de julio de 2006, distribuyéndose los equipos de tratamiento familiar de acuerdo con el marco competencial establecido en materia de servicios sociales, con la intención de cubrir todo el territorio andaluz. Es decir, no debe haber, y creo que no hay, ningún territorio andaluz, ninguna parte del territorio que no esté cubierta por los equipos de tratamiento familiar. Vamos a ver algunas características de este programa. El programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo y desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores, con una doble finalidad. Por una parte, preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en el medio familiar, normalizando la situación en lo posible.
Y por otra parte, en aquellas situaciones donde ha habido algún tipo de medida, posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, después de haber adoptado esa medida que les digo de protección, se contemple la reunificación familiar como alternativa prioritaria y más adecuada para los menores. Las características de las familias atendidas por estos equipos son las siguientes. Ya les digo, tengan en cuenta que estamos adaptando un programa que ya existía con unas características para un tipo de familia a familias como las suyas que tienen otras características, pero que podríamos de alguna forma utilizarlo hasta que seamos capaces de crear servicios más específicos. Son familias que presentan dificultades importantes, individuales, familiares o sociales, y que esas dificultades aparecen en distintas etapas del ciclo vital de la familia y suponen una acumulación de factores de riesgo. Y esos factores afectan a la atención y a las necesidades de esos menores. Carecen de apoyo social para hacer frente a esas cargas familiares excesivas. Pueden ser familias multiproblemáticas, porque además de tener prácticas parentales inadecuadas, tienen otros problemas asociados, como podrían ser analfabetismo, toxicomanía, trastornos emocionales, asentismo, minusvalías psíquicas importantes asociadas a la crianza de sus hijos, falta de control sanitario, planificación familiar precaria, organización familiar inadecuada, deficiente salud mental, conflictos de pareja, violencia familiar, marginación. Ya les digo, un poco en esa línea, ¿no? Los problemas que presentan estas familias suelen estar cronificados. Esa cronificación hace que desde servicios sociales tengamos que tener un seguimiento especial sobre ellos, y también es verdad que se desarrollan determinados aspectos que no son los más adecuados con la cronificación. Fruto de la evolución, esa cronificación es fruto de esa evolución, de esa gravedad progresiva que ha ido adoptando el problema, ¿no? En muchos casos existe también un comportamiento maltratante, negligente, que se encuentra instalado en ese funcionamiento familiar, ¿no? Y ese comportamiento negligente o maltratante no lo vean solamente desde la perspectiva de la familia hacia los menores, porque cada vez más estamos encontrando comportamientos negligentes y maltratantes desde los hijos o las hijas a los padres, ¿no? Y a las madres. Por lo general, previamente se han intentado solucionar sus problemas desde distintos servicios comunitarios y no han tenido éxito. Por tanto, los equipos de tratamiento familiar son equipos que realizan una intervención más específica. Y ahora, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, es que no existen recursos comunitarios para esta situación. Sí existen. El programa de atención familiar existe en los servicios sociales comunitarios. Y muchos de vosotros sois compañeros y compañeras y trabajáis en comunitario. Pero sí es verdad que el nivel de especialización que necesitan muchas de estas familias requiere de un paso más para poder intervenir, que se escapa de lo que sería el programa de atención familiar desde los comunitarios. En muchos casos existe una dependencia de los servicios sociales en los que buscan una solución a los problemas, en lugar de procurar un funcionamiento autosuficiente. Dentro de la dinámica de funcionamiento de las familias pueden surgir episodios de crisis, provocar situaciones de tensión, conflicto, violencia familiar, que requieren intervenciones inmediatas. Muchas veces en la familia no se suele tener una conciencia clara de la problemática. A veces no se tiene una conciencia clara de esas conductas que hablábamos antes, negligentes o maltratantes. Por lo que la demanda original de tratamiento en muchas ocasiones no proviene de la propia familia. En la mayoría de los casos, la motivación para participar en el tratamiento obedece a presiones externas, bien sea el centro escolar, bien sea servicios médicos, familiares. Suelen presentar limitaciones o peculiaridades
que pueden determinar el tipo de estrategias o técnicas de tratamiento a utilizar. Y la intervención también puede verse muy limitada por la situación, por ejemplo, sociocultural, por las dificultades económicas o por limitaciones intelectuales, ¿no? Las líneas básicas de este programa de atención familiar, de tratamiento familiar, serían que el tratamiento a realizar tiene como finalidad promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro. La actuación técnica debe llevarse a cabo dentro del contexto familiar. Es muy importante, por eso les he incidido varias veces en este punto. Tiene que ser siempre dentro del contexto familiar, con el objetivo principal de que prevalezca la permanencia en el propio entorno. El tratamiento de cada caso se desarrollará a través de un proyecto de tratamiento familiar. Los proyectos de tratamiento deberán tener un carácter integral de forma que se establezca un diagnóstico individual de cada núcleo familiar objeto de la intervención, así como una planificación de las actuaciones que vayan encaminadas a la superación de la situación conflictiva que presenta dicho núcleo y la supresión de los factores que han originado esa situación de riesgo. El conjunto de actuaciones que lleva a cabo el equipo interdisciplinar, como ya les he comentado en varias ocasiones, se llama proyecto de tratamiento. Este proyecto tiene que tener o ha de tener varias características. Primero, venir precedido de un diagnóstico exhaustivo y en coordinación con otras instancias. Es decir, los equipos de tratamiento familiar no funcionan descoordinadamente. El hecho de que estén más especializados no significa que no trabajen con otras instancias, con comunitarios o con otras instancias de servicios sociales. Tener un importante grado de aceptación y compromiso por parte de las familias. Si no tenemos compromiso y trabajo desde dentro de la familia, no puede hacerse nada. Incluir un sistema de indicadores que permita una evaluación continua y una evaluación final. Estar temporalizado. ¿Por qué queremos temporalizarlo? ¿Por qué queremos que haya un periodo en el que podamos ver si efectivamente está siendo útil o no, o si está funcionando? Porque si no, caeremos en la cronificación que nos traerá unas consecuencias mayores. Sostenerse en principios de interdisciplinariedad, planificación, integralidad e intersectorialidad. Ustedes me preguntaron, bueno, ¿y quién forma los equipos de tratamiento familiar, no? Bueno, pues los recursos humanos con los que cuentan estos programas, desde cada entidad local, es decir, cada entidad local puede tener como mínimo esto que les digo, ¿no? Bueno, pues uno o varios equipos en función de criterios de población. Es decir, nos vamos a encontrar en un municipio de la provincia de Sevilla que haya un equipo de tratamiento familiar para varios pueblos y nos vamos a encontrar que en Sevilla Capital haya varios equipos de tratamiento familiar. Estos equipos tendrán un carácter técnico e interdisciplinar, como ahora veremos. También existirá una persona que coordine el programa y esa persona la designará la administración en la que esté ese programa imbricado entre los profesionales de los servicios sociales. Por tanto, el programa permite la creación de equipos técnicos interdisciplinares, psicólogo, psicóloga, trabajador, trabajadora social, educador o educadora sociofamiliar o social, integrados orgánica y funcionalmente en la estructura de los servicios sociales comunitarios, que, como ustedes saben, constituye la puerta de entrada al sistema de atención a la infancia y están coordinados con otras instancias profesionales. Una de las discusiones en los años anteriores, y esto me dirijo un poco a los compañeros y a las compañeras, es quién coordina los equipos de tratamiento familiar. Bueno, yo no sé si por corporativismo o por alguna otra causa, pero en muchas ocasiones a los profesionales del trabajo social se nos ha relegado de esa coordinación de los equipos. Y bueno, no hay ninguna razón por la que hoy una profesión tenga que estar por encima
de un trabajador social en esa coordinación. No tiene por qué. Podría ser cualquiera de los miembros del equipo. Antiguamente, cuando existía esa clasificación perversa que todos ustedes conocen de licenciados, diplomados y tal, bueno, pues podríamos entender por algún motivo que los licenciados deberían de coordinar frente a los diplomados. Quiero recordarles que desde el Plan Bolonia ya no existe esa consideración y todos somos grados. Por lo tanto, tenemos el mismo estatus universitario y el mismo estatus profesional, ¿no? ¿Cómo se deriva este programa? ¿Cómo se llega a él? Sobre todo para los padres y las madres, ¿no? El programa de tratamiento a familias con menores atiende a familias derivadas desde los servicios de protección de menores de las delegaciones territoriales de la Consejería. Y, además, desde los servicios sociales comunitarios. Desde los dos sitios pueden derivarse al programa de tratamiento familiar. Por tanto, serían aquellos organismos o entidades que atiendan a familias con menores en situación de riesgo o desprotección y consideren necesaria la intervención de acuerdo con el programa. Deberán poner en conocimiento esta situación a los citados servicios, quienes valorarán la pertinencia del tratamiento familiar solicitado y procederán a esa derivación que les he comentado. Desde el punto de vista del programa de tratamiento familiar, no he querido incidir mucho más en más particularidades porque he preferido, pues si ahora en el diálogo podemos comentar alguna cosa. Así que, por mi parte, muchas gracias por su atención y espero que podamos empezar a hablar de lo que ustedes deseen, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu charla y si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Mire, primero quería preguntarle, este programa se pone en marcha solo con menores, ¿verdad? Sí. A partir de los 18 años ya no es posible, ¿no? No. Vale. Y otra pregunta, el acceso al programa no me ha quedado claro, si puede, porque me queda claro quién interviene, que son los servicios sociales, pero ¿cómo se accede a él? No, no es exactamente, o sea, servicios sociales desde un punto de vista amplio, pero quien interviene son los propios equipos de tratamiento familiar. Hay pero un equipo, están dentro de los servicios sociales, ¿no? ¿Verdad? No es una estructura que esté dentro de servicios sociales comunitarios. Ajá. Puede haber, o sea, el equipo está fuera de servicios sociales comunitarios. Vale. Lo que sí le decía al principio es que Servicios Sociales Comunitarios tiene un programa que se llama Programa de Atención Familiar, sí, que llega a un determinado nivel con unas problemáticas que no necesitan el trabajo tan especializado como podría ser esta derivación al equipo de tratamiento familiar. ¿Vale? Pero se accede a través de, principalmente a través de comunitarios. De comunitarios. Muchas gracias. De nada. Sí. Claro. Los servicios sociales comunitarios, como les comentaba, son el punto de acceso más cercano a los ciudadanos. Entonces, sería el lugar donde ustedes tendrían que tomar contacto con todos estos recursos. Dirigirse directamente a un equipo de tratamiento familiar no podrían hacerlo, no existe ese acceso directo. Tiene que ser a través de los comunitarios, que ellos valoren además si efectivamente es una necesidad, es un problema que no pudieran ellos atender desde sus programas comunitarios, ¿no? Todos los ayuntamientos tienen servicios sociales comunitarios, todos. Bueno, es que los trabajadores sociales de los ayuntamientos están en los servicios sociales comunitarios. O sea, no hay trabajadores sociales de ayuntamientos en otras estructuras distintas. Están todos dentro de comunitarios. Verá, salvo que vaya usted a servicios centrales o administrativos donde habrá trabajadores sociales, pero no pertenecerán a esa estructura, sino que serán parte del sistema de gestión de servicios sociales. Pero servicios sociales comunitarios, si usted vive en Sevilla, capital.
Pues seguro que en su pueblo hay unos servicios sociales comunitarios que en el 90% de las situaciones está en el mismo edificio y en algunas situaciones en edificios anexos, pero pertenecen a la estructura municipal. Mira, yo trabajo en un equipo de tratamiento familiar, Sí. y me parece que esto confunde un poco, porque el equipo en realidad está para familias en riesgo, familias de servicio social, familias que están siendo estudiadas, porque el objetivo de los equipos es trabajar con las familias para que no haya una retirada. Entonces creo que no es el caso, no tienen cabida las familias, que por supuesto pueden preguntar, pero que realmente los equipos no están para trabajar estas dificultades, porque además yo creo que aquí la situación de estas familias es todo lo contrario. Son familias que protegen a sus niños, familias que sí que tienen dificultades, pero creo que están en otra área y en otro plano. El equipo de tratamiento no va a dar solución a este tipo de problemas. Sí existe un equipo de trabajo con familias de posadopción que tal vez sí pudiera dar una respuesta, o realmente es un aspecto médico, clínico, ¿no? Y educativo. Los equipos no están para trabajar con estas familias. Pues yo difiero de tu opinión, es decir, entiendo que desde el problema inicial efectivamente es un problema médico, pero las situaciones que se ocasionan motivadas por este problema médico... Sí, pero no es cuestión de diferir, es que el programa no contempla, si nosotros tenemos que hacer una ficha valorando el riesgo de las familias, el riesgo del menor de sufrir maltrato. Entonces no cabe, en nuestro modelo de trabajo no cabe. De sufrir maltrato o de determinados conflictos que ocurren en el seno de la familia. Pero tiene que ser de grave riesgo, no una situación de dificultad. Es que muchos de las situaciones que está provocando este síndrome no son solamente en menores que tienen pocos años, que son muy pequeños, sino te estás encontrando con menores que están en adolescencia o preadolescencia, en los que existen graves conflictos en la unidad familiar que, desde un punto de vista, antes de que conociéramos o antes de que trabajáramos con este síndrome, eran situaciones que sí trabajabais vosotros. No es así. Ojalá en un futuro podamos trabajar con estas familias, porque yo creo que se podría hacer un trabajo desde los equipos también de prevención y además atender más familias de las que atendemos, porque realmente sí hay riesgos, ¿no? Pero no entra dentro del equipo ese riesgo. Si nosotros entregamos la valoración de ese riesgo, no cabe dentro de nuestro programa. No nos dejan trabajar con esas familias porque realmente... Pero ¿cómo sabes tú que ese chico o esa chica tiene el síndrome de alcoholismo fetal? Lo que tú ves en ese momento es que... No tengo por qué saber eso, no estamos para eso. Pero tú sí puedes tener una situación de riesgo en esa unidad familiar, donde haya conflictos graves de interacción entre ellos. Eso sí, si hubiese una familia que maltrata o que no cuida bien de ese niño o conflictos que están ocurriendo dentro de esa familia que pudieran derivar en eso, ¿no? Tendría que estar ya habría derivado en eso. ¿Entienden? Claro, no es cualquier familia que pueda pedir asesoramiento, que no. Justamente, no, yo no he dicho que las familias pidan asesoramiento a los equipos de tratamiento, no he dicho eso, no. El equipo de tratamiento familiar no lo planteo como tal recurso, o sea, yo no estoy planteando el recurso. Lo primero que os he comentado es que no existe un recurso. Es que no es un recurso el equipo, pero yo creo que hay personas que se pueden sentir un poco desorientadas porque van a ir y le van a decir que no es un recurso para las dificultades que ellos plantean. Bueno, no lo sé. Yo estudiando... Hola, perdón. Sí. Yo vivo en el pueblo que está esta trabajadora social. Entonces soy trabajadora social. Bueno, soy psicóloga. Psicóloga, perdón. Sí. Aparte te conozco, pero me he liado ahora, perdona. Yo tengo un hijo afectado de SAF y diagnosticado. Yo, en el centro donde ella trabaja, no me pueden ayudar en nada. Pero en nada. Ojalá pudiéramos, pero es que no está... Entonces, eso que estáis diciendo, en el caso concreto de Lebrija, que es donde yo vivo y ella trabaja, no sirve para nada. Entonces, ¿a quién acudo?
pues será a otros sitios, pero no a los servicios estos que dices tú. Sí, yo estoy de acuerdo que un tratamiento familiar en muchos casos podría ayudar muchísimo, pero no dentro del equipo de tratamiento familiar, de los servicios sociales, es que no tienen cabida, es que no podemos trabajar con esta familia. Vamos a ver, no tiene cabida en la perspectiva que tenemos ahora mismo de determinadas casuísticas. Pero está claro que como no hay ningún recurso, tendremos que ampliar esa casuística y tendremos que iniciar o flexibilizar. Pero hoy por hoy no existe. Ojalá existiese. Bueno. Nosotros estamos luchando por intentar, por ejemplo, que los acogimientos podríamos trabajarlos, pero no caben tampoco en nuestro programa porque es para menores en riesgo. Son menores que se trabaja para intentar evitar la retirada del menor de su familia. No es. Bueno, no también trabajáis en otras situaciones que no son exclusivamente para evitar la retirada. De riesgo, situaciones de riesgo. Eso es. De maltrato, estamos hablando de maltrato. Estamos hablando de maltrato, estamos hablando de conflictos familiares y lo que decía este señor, yo creo que si usted acude a los servicios sociales comunitarios de Lebrija, es posible que haya algún recurso. Le han dicho no existe. No existe. Pero no tú trabajas. existe. Tú sí, trabajas claro, soy la psicóloga del equipo. ¿Pero tú trabajas en comunitario o en tratamiento familiar? No, en equipo de tratamiento familiar. No en comunitario, ¿no? No existe, no hay otro psicólogo. Pero en comunitario, en servicios sociales comunitarios, no trabajas tú, ¿no? Trabajas en el equipo de tratamiento familiar. Pero estoy dentro de los servicios sociales comunitarios. Soy equipo especializado. Sí, porque estás en un municipio que tiene un número de habitantes como para tener un equipo de tratamiento familiar. Sí, sí. Pero no es servicios sociales comunitarios, eres un equipo. Él no puede dirigirse a ti directamente. Sí, pero a la coordinadora sí, que es del equipo de los servicios sociales. No hay un recurso, en servicios sociales no hay. Lo que yo he intentado comentaros es que en la puerta de entrada es comunitario, no es acudir al equipo de tratamiento familiar. Yo no he dicho eso. Sí, pero si van a comunitarios, yo lo que quiero que sepan es que no le van a derivar al equipo de tratamiento familiar. No le derivarán teniendo en cuenta las características de su problema, no lo sé. La casuística puede ser tan amplia, que no sabemos si el caso de él podría estar dentro de alguno de los supuestos con los que trabajáis vosotros, no lo sé. Claro. Bueno. Un momento, por favor. Espera. El micrófono. Para no crear expectativas falsas, eso debe quedar muy claro. Ella lo ha explicado perfectamente. El equipo de tratamiento familiar trabaja con familias que tienen menores en situación de riesgo o maltrato, que están en una situación de desprotección tal que si un equipo especializado no interviene con esa familia, esos menores, probablemente esos menores vayan a ser retirados. Claro. Y asumida la tutela por parte de la Junta Sí, de sí. Andalucía. Eso tiene que quedar muy claro para no crear falsas expectativas en las ¿tú familias. crees que yo no lo he tienen dejado estos claro? problemas. ¿No? No. ¿No crees que lo he hablado de dejo- situaciones de riesgo? No, si yo hubiera sido una persona que desconoce los recursos y el sistema y que tiene una familia con ese problema, hubiera pensado qué bien que tengo en mi localidad un recurso al que acudir para que me ayude. Lo siento. Y también quería decirle que existe un decreto que actualiza el funcionamiento de los equipos de tratamiento familiar, que es de diciembre del 2015. Las normas que usted ha citado están ya Son más antiguas, derogadas. Sí. Muchas gracias. De nada. En realidad lo que he intentado transmitirles a ustedes es que no hay un recurso para determinadas problemáticas y que debemos de trabajar con creatividad y con flexibilidad para adaptar los recursos que tengamos a determinadas problemáticas que puedan ir surgiendo. Por lo tanto, si nos centramos y nos cerramos en lo que venimos haciendo de manera permanente y no proponemos cosas desde los propios equipos, desde la propia administración, no avanzaremos, sino que estaremos permanentemente centrados en lo que usted dice sobre situaciones de riesgo y tal. Pero sí es verdad que muchos de estos menores están en situación de riesgo o pueden estar en situación de riesgo. Por lo tanto, el equipo de tratamiento familiar podría actuar en aquellas situaciones. Es evidente que alguien que le diagnostiquen síndrome del alcoholismo fetal no va a ir a un equipo de tratamiento familiar. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Lo primero que he dicho es que no hay recursos para estas personas con estas características. Pero ante la inexistencia de recursos,
tendríamos que adoptar nosotros como profesionales determinadas implicaciones personales y profesionales frente a esta complejidad de este problema para ir adaptando esos recursos que ya tenemos y no decirle a las personas que tienen esos problemas no podemos hacer nada por usted y tenemos una imposibilidad de atenderle. Eso era lo que yo quería transmitir con la charla de hoy. No sé si igual no he conseguido este objetivo, pero eso era lo que quería transmitir. Entonces, si nos cerramos en lo que hacemos y lo venimos manteniendo, pues entonces es evidente que no avanzaremos ni podremos incluir a determinados colectivos que han ido surgiendo. Tiene la palabra. Hay una persona allí que quiere solicita la palabra. Yo soy psicólogo de un equipo de tratamiento familiar de Diputación también, y entonces lo que quería explicarle es que más que si nosotros los equipos de tratamiento familiar podemos ver a niños que tengan el síndrome de alcoholismo fetal, lo que me gustaría que entendiera es que la perspectiva del ETF o la perspectiva de los equipos de familia de municipios es familiar. O sea, que estamos hablando de una familia que se supone que no está proporcionando a los niños los cuidados necesarios y que está dando la atención que necesita. Entonces, lo que pasa es que lo que una familia no puede ir a servicios sociales comunitarios, que son nuestros derivantes, y decirle, mire usted, yo tengo un hijo que tiene este síndrome, quiero que me pongan un equipo especializado. No. Porque es que tengan en cuenta que es que un equipo de tratamiento, o sea, que de alguna manera ya el padre que se llega a servicios sociales comunitarios le está dando una atención que no responde ese padre al perfil que atiende a los mismos comunitarios que el ETF. ¿Sabes lo que les quiero decir? Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor el perfil de un niño que podía ver el equipo de tratamiento familiar, pues podría ser contrario. Una familia que es derivada del equipo de tratamiento familiar y que el equipo de tratamiento familiar o comunitario descubre que este niño tiene un síndrome de alcoholismo fetal, pero no es al contrario. ¿Sabes lo que les quiero decir? Perfectamente. O sea, lo que les quiero decir es que no se le puede crear a los padres la expectativa de que lo que no se está haciendo en comunitario lo pueda hacer el equipo de tratamiento familiar. Eso es lo único que quería que le quedara claro. Yo creo que no es eso lo que os he transmitido, lo que he intentado transmitiros. Lo que intento y lo que en la línea que tú planteas es que, vamos a ver, tenemos muchas situaciones de menores, y yo conozco algunas, en los que al final han acabado en un centro, porque la situación que se ha provocado en esas familias de conflicto, que no sabíamos, de hecho estamos conociendo ahora este síndrome, ¿no? No sabíamos que eso podía haber provocado por la existencia de este síndrome, pero esa situación de conflictividad en esa familia, ese riesgo que ha existido, ha provocado unos efectos y ha provocado que ese menor esté en una determinada situación de desprotección, que puede acabar en un centro, que puede acabar en la calle, que puede acabar con una familia rota, o que puede acabar en una toxicomanía, o que puede acabar en lo que sea. Y a esos casos son los que yo he estado refiriéndome en situación de riesgo. Es evidente que alguien que le diagnostican el síndrome del alcoholismo fetal a su hijo no va a ir a comunitarios para que le pongan un equipo de tratamiento familiar. No es eso lo que yo he intentado transmitir. Es en aquellas situaciones en las que existe un riesgo, y por eso he hablado de las características del programa y he hablado de las familias a las que iría dirigido. En esas situaciones de riesgo en las que no hemos conocido la motivación oculta que tenía ese problema, entonces el equipo de tratamiento familiar yo considero que sería adecuado siempre y cuando flexibilizáramos y fuéramos conocedores de ese tipo de necesidad. Hola. Bueno, yo soy médico de los equipos de orientación educativa y entonces he tenido trato también con los equipos de tratamiento familiar. Me ha llamado la atención que el programa se active con la aceptación de la familia, y es la dificultad y el escollo que nos encontramos día a día. En concreto yo estoy seguro que hay SAF sin diagnosticar en esas familias de riesgo, y también el rechazo que producen los colegios, el tema de los piojos de esos niños, una vez otra, o sea, el colegio llama cuando tiene piojos. Los niños van porque tienen comedor,
y van a comer, ¿me comprende? Pero pides la colaboración de las familias y nada. Si se presenta la madre, después de, yo qué sé, vamos, esa es la dificultad que encontramos nosotros. Ese programa de aceptación, que la familia tiene que aceptar la ayuda, hay medidas coercitivas también, que incluso a veces son más efectivas, ¿sabes? Porque llega al ayuntamiento, le quitan la paguita o le quitan las ayudas y entonces se ponen las pilas, entonces mandan niños a la escuela, ¿me comprende? Eso es la dificultad que nosotros tenemos. ¿Qué respuesta tiene la Administración? Bueno, yo no le hablo desde el punto de vista de la Administración, ni lo estoy hablando aquí en ningún momento, ¿eh? Pero yo considero que desde el trabajo social podríamos hacer, o desde servicios sociales, para que el resto de compañeros no se vayan a sentir en ese sentido ofendidos, hay otras formas de trabajo que para no llegar a esas medidas coercitivas, que entiendo que al final, en determinadas situaciones, existen esas medidas de protección. Pero el trabajo previo, el trabajo que hacen mis compañeros de los equipos, yo creo que no va en esa línea, va en la línea de la prevención y de la inclusión de ese trabajo dentro de la unidad familiar, desde la unidad familiar. Pero si no funciona, pues es evidente que algo habrá que modificar para que funcione, algo habrá que hacer. Tendremos que utilizar lo que les comentaba de la creatividad y las formas de implicación, pero ni no movernos en la línea tradicional y en las estrategias tradicionales, ¿no? Mire usted, yo quería hacerle más bien un inciso en todo esto. Yo soy madre afectada por un hijo con SAH y yo he ido a los servicios comunitarios. Claro, un pueblo muy chico, allí donde va. Ellos lo intentan todo, lo que tienen en su mano, pero no hay ley. No existe nada. Te dicen, te puedes acceder a esto, pero tienes que denunciar. Si tú vas, no es porque tengas un hijo con SAF. Si yo tengo un hijo con SAF, que a mí no me da problema, ¿por qué voy a ir a los servicios comunitarios? Yo voy a los servicios comunitarios porque estoy teniendo muchos problemas. Problemas de conducta, sobre todo. Claro, dice, hay centros. ¿Cómo llega a esos centros? Con denuncia. Si no, no te hacen caso. A esos centros no se llega de otra manera. De ninguna manera, por mucho que tú quieras. Solamente si estás en riesgo de exclusión social. Yo he llegado ahí hasta protección del menor. Sin cita, sin nada. Ponerme la puerta. Súper agradable, súper amable. Me han dicho, mira, el problema está que hay un vacío en la casa grandísimo. Porque esto está para eso. Para protección del menor. Pero es que tú la protección se la estás dando tú. ¿Aquí qué hacemos? Aquí solamente te podemos coger a tu hijo en el momento en que tú caigas mal, estés en un hospital o estés en un centro con desintoxicación. Entonces, ¿ahora qué tengo yo que hacerme drogadicta? ¿O alcohólica para que cojan a mí o ponerme mala? Claro, es que si no, no te hacen ni caso. Y no es porque ellos no quieran, porque no pueden, porque fueron súper agradables. De ahí me derivaron a adopciones. Así, un psicólogo te trata, te hace, pero no te ayudan, porque no tienen los medios. Y no los tienen. En el pueblo me han ayudado todo lo que han podido, pero no tienen los medios. Como no los tienen, llega un psicólogo que te ve una vez cada mes y medio y al final le cuentas tú y te dice, si es que tú sabes más que yo, hombre, claro, que sé más que tú. Pero no porque él no sepa, sino porque yo me tengo que mover, porque el problema lo tengo yo. Mire, señora, cuando Dolores me propuso participar en esta jornada, era un tema complejo, porque usted lo está señalando perfectísimamente. Es así la situación. Y por eso en la primera parte de la intervención he querido expresarle la dificultad que existe y la frustración que existe. Seguramente mi compañera de esos comunitarios siente una frustración importante al no poder ayudarle a usted en esa medida. Y por eso justamente en el análisis de los recursos que había, yo he descendido o me he acercado a los equipos del tratamiento familiar porque me parecía que dentro de lo que existe, es evidente, como habéis dicho, que no es exactamente eso, pero dentro de lo que existe se acerca a determinadas problemáticas como la que la señora plantea.
y por eso ha sido el hecho de referirme a ellos, que efectivamente habrá que adaptarlos y flexibilizarlos y incluir ese tipo de problemáticas. Pues es posible que en la próxima legislación haya que hacerlo y modificarlo. Pero está claro que no le podemos decir a los usuarios, no podemos hacer nada por usted, denuncie usted a su hijo. Eso es lo que yo quería transmitirles hoy y plantearles que tenemos que utilizar nuestros recursos de cualquier tipo frente a estas situaciones que escapan de la tradicional solución de los problemas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hola. Hola. Buenos días. Yo también soy profesional de los servicios sociales comunitarios y creo que sí ha quedado, o a mí sí me ha parecido ver una cosa clara que creo que a lo mejor a las familias se puede un poco liar, ¿no? Es que hablabas de dos equipos, o sea, de dos entes diferentes. Uno, el programa de atención familiar que tenemos en servicios sociales comunitarios, desde los profesionales de servicios sociales comunitarios, que ahí sí podemos entrar a trabajar con las problemáticas, no con el síndrome de alcoholismo fetal, que es de lo que estamos hablando aquí, sino con las problemáticas que presentan los menores y su familia, y servir un poco de apoyo o determinadas técnicas, medidas que se puede intentar ayudar a la casuística o a la problemática que se genere en la familia. Cuando esa problemática excede de la especificidad, o necesita una especificidad o unas características muy definidas, entonces nosotros desde comunitario tenemos que pedir el apoyo del específico, que en este caso es el equipo de tratamiento familiar, que es un equipo específico. Lo que sí es verdad, y bueno, desde la jornada que empezaron ayer, hemos visto un poco desde la perspectiva médica, desde la perspectiva de educación, y hoy estamos viendo la perspectiva social de este problema que es nuevo, que es algo que se ha creado, o sea, es algo que todos los profesionales que han participado han coincidido en que es algo que hace 10 años no se conocía, que se está empezando a conocer ahora, tanto a nivel médico como a nivel educativo, como a nivel social. Entonces sí es verdad que es el gran hándicap que se tiene desde los profesionales que trabajan tanto en medicina, educación como en social. De hecho, tampoco es que existan guías, o sea, las guías que existen, o lo que a mí me ha parecido entender, son un par de guías a nivel extranjero, de Canadá, de Estados Unidos, y donde AFASAP está creando una guía pionera o primera en España. Entonces, es verdad que el gran hándicap que tenemos es que es una problemática, un síndrome que no se conocía, que se está dando a conocer o que se está hablando, que se está poniendo en la palestra ahora. Entonces, desde los servicios sociales, que es lo que me afecta, o desde la perspectiva social, tanto educativa como médica, lo que creo que se está exponiendo es que los recursos que tenemos para trabajar otra serie de cosas que sí están identificadas, que sí están ya más estandarizadas, donde podemos trabajar, las estamos un poco adaptando a esta serie de casuísticas o problemáticas nuevas, tanto el síndrome de alcohólico fetal como otras cosas que estamos conociendo ahora, gracias a que tenemos más redes de información, más redes de educación y más redes de investigación. Y entonces, evidentemente, cuando se adapta algo a nivel legislativo, a nivel administrativo, no es sencillo ni corto en el tiempo, pero sí que tenemos que ponernos en las pilas desde las administraciones o desde todo para poder avanzar en dar una respuesta a esta serie de problemáticas que están surgiendo. Te agradezco mucho la intervención porque es justamente lo que quería decir. ¿Vale? Hacemos la última pregunta. Que un matiz, que es que también por intentar dar un mensaje positivo en relación a lo que yo trabajo, por ejemplo, los equipos de tratamiento familiar, en el tema de los síndromes que necesitan un abordaje multidisciplinar como es este que nos ocupa, pues quizás, por lo menos los equipos de tratamiento familiar de Diputación, tenemos más posibilidad de hacer un trabajo en red y de conectarnos con otros servicios a nivel de toda la provincia prácticamente. Esa limitación, a lo mejor los comunitarios pues tienen más la obligatoriedad de quedarse en el mismo municipio, pero nosotros, por ejemplo, pues es habitual que tengamos reuniones con hospitales, con colegios, con fiscalía, con menores, con distintos recursos. Entonces, pues posiblemente a la hora de atender un síndrome de estas características,
en las familias en las que se detectara un síndrome alcohólico fetal, pues a lo mejor en los equipos de tratamiento sí es cierto que a lo mejor tendríamos por lo menos un poquito de más facilidad para movernos a nivel de diferentes recursos, de lo que a lo mejor el propio municipio, con los propios servicios sociales comunitarios, pues a lo mejor lo tendrían que hacer de otra forma diferente desde el propio municipio. Eso, si de alguna manera sirve de algo de luz para alguna familia que tenga un hijo con síndrome de alcoholismo fetal dentro de una familia, pues también para que sirva de otra referencia más, si es posible. Te agradezco mucho también que esa aportación, porque es así, o sea, el comunitario llega hasta donde llega, en el equipo de atención familiar, pero, y esto era una de las partes que he intentado comunicaros, necesitamos una especialización en algunas situaciones. Es evidente que lo que estamos haciendo es abriendo luces, abriendo caminos, abriendo alguna puerta, abriendo puertas a estos usuarios y usuarias que no saben qué hacer ni tienen ningún sitio donde acudir. Y somos nosotros, como profesionales de los servicios sociales, los que tenemos que ayudarles y tenemos que flexibilizarnos y tenemos que abrir y movernos para que lo que hay ahora mismo, de alguna manera, pueda servirle, y si no le sirve, crear recursos nuevos y proponer recursos nuevos a través de los cauces que existen para que eso pueda ser. Pero no podemos mantener una situación en la que vayan las familias a los comunitarios y le digamos que no tenemos nada que ofrecerles. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Está claro que tenemos un problema que es complejo y, como dice el profesor Pedro Chicharro, tendremos que aplicar el concepto del Weekend Problem. El Weekend Problem. Quería agradecerle al profesor. Bueno, en la dinámica esta del Weekend Problem, la asociación AFASAF ha firmado un contrato con la Universidad Pablo de Olavide, precisamente que es un proyecto embrionario, pero donde va a haber una participación, una intervención de alumnos en prácticas, que hay algunas de ellas están aquí colaborando en las jornadas, donde estas alumnas en prácticas, alumnos en prácticas, intervendrán de alguna manera y tutoreados por el profesor con algunos de nuestros hijos y podrán de primera mano estudiar el problema o conocer lo que significa este síndrome. Es un proyecto muy embrionario que esperemos que con la participación de todos podamos ir desarrollándolo, hacerlo que crezca y de alguna manera modificar estas estructuras rígidas para adaptarlas a las necesidades que evidentemente se manifiestan muy distintas a las que en otros momentos han podido ser. Las cosas están cambiando, los tiempos son líquidos y nos tendremos que adaptar a ellos. Y gracias por su presencia. Muchas gracias.